Bien, siguiendo con esta serie que denominamos Excel, avancemos. Seguimos en la temporada 1 y vamos por el episodio 5, que es la función sí. Vamos a incorporar la función sí a la lista de funciones ya desarrolladas, ¿no? Bien, veamos. Vamos a la estructura de la función sí. La función sí tiene 3 argumentos, o sea, dentro de los paréntesis y separados por punto y coma, se escriben los 3 argumentos o parámetros que exige la función sí. El primero de ellos es lo que se llama la condición. El primero de los argumentos es la condición. Siempre, ¿no? El orden es importante, no lo puedo alterar. La condición es lo primero. Luego viene algo que yo llamé la acción por verdadero y finalmente la acción por falso. Es decir, la condición tiene que estar planteada de manera tal que me dé uno de dos posibles resultados. O es verdadero o es falso. Si esta condición que yo planteo me da un resultado verdadero, entonces el Excel tiene que obedecer ante esta situación. O sea, tiene que hacer la acción que yo mismo le voy a indicar en esta parte de la función sí. De lo contrario, si esta condición no se cumple, entonces el Excel va a tener que hacer esta otra cuestión que yo mismo también le voy a dar. Es decir, yo es como que voy a educar al Excel y le voy a decir: sí, Excel, fíjate, sí, si sucede tal situación, o sea, yo acá escribo una situación que puede ser verdadera o falsa. Si sucede tal cosa, entonces tenemos que hacer esto. De lo contrario, entonces tenemos que hacer esto otro. Esta es un poco la traducción al español de la función sí. Por otro lado, la condición propiamente dicha se compone de 3 elementos. O sea, la condición tiene 3 partes. Una parte es una referencia a una celda, o sea, yo puedo hacer referencia a alguna celda en mi planilla, pero también podría ir una fórmula en la que intervienen, por supuesto, celdas, o por supuesto también puede ser una función. El segundo elemento que compone una condición es un operador de comparación o de relación que yo se los presenté. Ya lo conocen, son los elementos que se los mostré cuando cuando analizamos y desarrollamos la función contar.sí o sumar.sí. Ahí en la parte de criterio dentro de la función podíamos utilizar algunos de estos operadores, que son el signo igual, el signo mayor, el menor, el mayor o la suma igual, el menor o la suma igual y el no igual o distinto. O sea que acá va una dirección de una celda, por ejemplo, un operador de comparación o de relación, y el tercero de los elementos de la condición es otro dato de comparación, un dato común y corriente, una constante podría ser, o puede ser también una dirección, una referencia a una celda, o también puede haber una fórmula, también puede haber una función. Digamos, el espectro, el abanico de posibilidades que se me abre con esto es bastante importante en cuanto a la cantidad, ¿no? La cantidad de opciones que vamos a tener. Por otra parte, las acciones, tanto por verdadero como por falso, son simplemente datos. La palabra simplemente que acabo de decir no significa que sean simples. Datos, son datos. Estos datos, como ya se dijo en el primer episodio, los datos pueden ser numéricos o no numéricos. En el caso de los datos no numéricos, la expresión que se escriba, o sea, un dato no numérico es, por ejemplo, una leyenda, una palabra, una sigla. Esta expresión no numérica debe ir encerrada entre comillas. Yo aquí puse entre comillas la palabra expresión. Lo mismo sucede con la acción por falso. Estamos hablando de la misma cosa. La única diferencia es que la acción por verdadero se ejecuta cuando la condición se cumple y la condición por falso se ejecuta cuando la condición no se cumple. Digamos, la única diferencia entre estas dos tiene que ver con la condición, pero entre sí son elementos similares, son datos. En el caso de que sean datos numéricos, pueden ser datos constantes. Cuando digo dato constante me refiero a algo que yo estoy seguro que no va a variar. Entonces, pongamos la cantidad de meses de un año. Yo ya sé que un año va a tener 12 meses y que nunca va a cambiar.
Pero no me refiero a situaciones tales como el 21% que corresponde al IVA, porque es probable, difícil, pero es probable que eso cambie alguna vez, o alguna otra cosa. Pero, por ejemplo, sabemos que el número de meses en un año es 12, el número de días en una semana es 7, bueno, esos son datos o elementos que son constantes, que sé que no van a cambiar. Pero también acá mismo puede haber un cálculo, o también puede ser una fórmula, también puede haber una función. Alguna vez debo haber mencionado que la diferencia entre un cálculo y una fórmula es que el cálculo es una cuestión particular, una situación particular y concreta. Por ejemplo, 3 por 2 es un cálculo, 3 por 2 es 6. Es un cálculo, no es una fórmula. ¿Qué diferencia hay? Que la fórmula tiene que ser algo escrito de manera tal que se pueda representar en diversas situaciones. O sea, una fórmula tiene que ser algo escrito en forma general. Nosotros cuando hablamos de la función fórmula, yo digo nosotros, pero en realidad hablo por mí, me hace acordar a física, por ejemplo, o algunas cosas de matemáticas, funciones, que son fórmulas en las que intervienen datos que pueden ser variables. Por ejemplo, en física me estoy acordando de la función velocidad igual espacio sobre tiempo, siendo el espacio y el tiempo valores que si los divido entre sí, entonces me dan el valor de la velocidad. Eso es una fórmula, porque cualquiera sea el espacio y el tiempo, se puede siempre calcular la velocidad. Bien, también se pueden aplicar entonces aquí, además de fórmulas y cálculos, también puede haber funciones. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto de todo esto. Yo tengo acá, por ejemplo, puse el trabajo, sí, función sí, abro paréntesis, esta es la condición. Como dije, la condición puede estar formada por una referencia a una celda, o una fórmula, una función. Acá estoy haciendo referencia a la celda B2. Aquí estoy utilizando el símbolo mayor y aquí estoy utilizando una fórmula. Acá estoy preguntándole al Excel que se fije, que analice, que estudie si en la celda B2 existe un valor que es mayor al 20% de lo que hay en la celda C2. Esa sería una condición. Como ven, una condición siempre va a abrir dos caminos, o es verdadero o falso. Si yo establezco como una condición, B2 es mayor al 20% de C2. B2 es mayor al 20% de C2. Esa expresión puede ser verdadera o puede ser falsa. No hay grises, no hay términos medios. Entonces, en el caso de que esto se cumpla, en el caso de que sea verdadero, ¿cuándo va a ser verdadero? Cuando B2 sea mayor al 20% de C2. Cuando esto se cumpla, entonces le voy a decir al Excel que tire una leyenda, por ejemplo, sujeto contra. Acá esto es un absoluto invento para tener, digamos, una inmediatez de todo lo que acabo de decir, de definir, ¿no? Y la última parte dice sin autorización. Entonces, quiere decir que el Excel va a analizar esta situación. Si en B2 existe un valor que es mayor al 20% de C2, entonces escribirá la leyenda, el mensaje, el texto, sujeto control. De lo contrario, ¿qué sería de lo contrario? Que B2 no sea mayor a esto. Si no es mayor, pueden pasar dos cosas: que B2 sea igual a esto o que B2 sea menor a esto. No importa qué es lo que sea, es un simple ejemplo. Entonces, si B2 no es mayor al 20% de C2, entonces que escriba la leyenda sin autorización. Bien, vamos a un ejemplo concretísimo con nuestra base de datos.